ser también de 36 K6, ¿no? Entonces, todos los aceros que pueden ser usados para conformar perfiles delgados tienen su código, ¿no? El acero de alta resistencia y baja aleación, ustedes se acordarán que es el acero A992, ¿no? Es otro tipo de acero, ¿ya? Entonces, la característica es que vienen en planchas, ¿no? Generalmente ya galvanizadas para que no se produzca la corrosión, ¿no? Tienen un FIE transformado de 280 a 350 megapascales y un módulo de deformación unitaria de mayor del 10% máximo, ¿no? La relación entre la tensión de rotura crítica y la tensión de fluencia es mayor o igual a 1.1, ¿no? Ahora, existen máquinas que pueden fabricar estos perfiles no por plegado, sino por doblado. Estos son, digamos, rollos que vienen de material galvanizado de esta plancha, ¿no? De manera que entran a las máquinas plegadoras y sale el perfil ya conformado. Es la forma en la que se generalmente fabrican la mayoría de los perfiles de este tipo, ¿no? Que son laminados en frío, ¿ya? Ahí está, como les decía, el plegado. Son máquinas con presión neumática que pueden hacer precisamente esto. Entonces, a la plancha agarran y baja el pistón, y el pistón es el que le da la forma, ¿no? Entonces, a partir de esto, igual tenemos que utilizar los aceros correspondientes a este tipo de prácticamente planchas que pueden ser conformados. Y bueno, tenemos con esto muchas ventajas debido a la optimización de las secciones, o sea, tenemos mejores inercias, etcétera, debido a que ya está con protección a la corrosión. Esto nos permite, digamos, hacer todo esto, ¿no? También los perfiles tienen buena apariencia, ¿no? Fíjense, son perfiles que realmente pueden ser estéticamente también bastante llevados, y podemos hacerlo en prefabricación o en, digamos, en la parte industrial, donde podemos tener bastantes controles de calidad, ¿no? Entonces, dentro del proceso podemos nosotros lograr todo esto, ¿ya? Aquí está un ejemplo. Miren, muchos de ustedes harán perfiles de este tipo que ya se utilizan en calaminas, etc. Entonces, típicamente ese tipo de, digamos, perfiles se van a lograr. Esto es muy común, digamos, en el exterior, ¿no? Puede ser cubiertas, ya, como les digo, las calaminas, ¿no? Que existen, o combinados. O sea, tenemos prácticamente el perfil, que sobre el perfil ponemos una capa, se dice, de compresión, y encima de esto podemos hacer el cerámico, ¿no? Esto nos ayuda mucho a prácticamente a ahorrar el tiempo de armado, del encofrado, y también el tiempo de despuntalado, ¿cierto? Entonces, tenemos prácticamente este tipo de conformación de aplicaciones, ¿ya? Bien. Bueno, en líneas generales, los perfiles, digamos, metálicos delgados son ampliamente utilizados, fíjense. Entonces, nosotros vamos a tener este tipo de perfiles en largueros, en vigas, en cubiertas, etc. Entonces, diferentes tipos de unión y sujeción. Lo bueno es que estos también pueden ser fácilmente perforados y pueden servirnos para precisamente hacer la instalación correspondiente en las diferentes estructuras, ¿no? Entonces, en inglés ustedes pueden buscar el steel framing, ¿no? Que viene a ser, son casas prefabricadas ya utilizando perfiles delgados, precisamente donde el sistema de preconstrucción es bastante rápido, ¿no? Entonces, ayuda, tiene sus ventajas, ¿no? En el sentido de ahorro en el tiempo de armado, especialmente, ¿no? Típicamente estos perfiles también ustedes los encuentran en las estanterías, ¿no? Estéticamente se les puede poner una capa de protección de pintura. ¿Por qué? Porque necesita una capa sulfácer que le ayuda, digamos, a tener mejor adherencia, y una pintura propiamente dicha para evitar la oxidación de los diferentes materiales, ¿no? Entonces, con esto ustedes podrían tener una aplicación adicional, ¿ya? Bueno, la relación de espesor con relación a la base son altas, ¿no? Por ende, en realidad, la mayoría puede necesitar verificaciones al pandeo porque no son secciones muy rígidas. Entonces, este es el otro problema. Tienen todos los tipos de pandeo se les presentan,
y de alguna manera puede presentarse también corrosión o una deformación bastante excesiva, ¿no? Entonces tienen todos los pandeos y eso es lógico. ¿Por qué? Porque el elemento está sujeto a demasiada esbeltez, ¿no? Entonces el pandeo local, la fórmula general para poder, digamos, determinar es el F crítico igual a un K de rigidez, la fórmula de Euler más estos factores que vendría a ser el módulo de Poisson, que también se lleva en resistencia a materiales, y la relación de ancho sobre espesor, ¿no? Eso es lo que tenemos acá en esta fórmula, ¿ya? Bien, en líneas generales, el pandeo local entonces se va presentando en función de K, ¿no? Los diferentes estados, fíjense, digamos, transferencia de las cargas internamente en la pieza, ¿no? Entonces acá tenemos las diferentes configuraciones de transferencia de K con relación a todo lo que significa digamos, el comportamiento interno, ¿no? Estos perfiles, o sea, llegan también a ser conformados en losas, ¿no? Donde el comportamiento es o prácticamente son esbeltos, ¿no? Y en realidad la idea es prepararlos para que estos estén rígidos. Esto se llama atiesadores o en realidad piezas que pueden permitir una mejor, digamos, inercia de la pieza, ¿no? Que no se presenten estos pandeos locales tan grandes. Les voy a mostrar ejemplos de un atiesador en metálicas, ¿no? Veremos acá. Sería atiesadores, vigas metálicas, ¿no? Rápidamente que vean bueno, una parte puede ser así, o sea, es un incremento de sección, pero este es el típico, fíjense. O sea, donde tienen la viga, ¿no? Y acá en esta parte donde tenemos toda la transferencia, fíjense estas plaquitas que están acá presentes, ¿no? A estos se conocen precisamente como los atiesadores, ¿no? De manera que la pieza no falle, no existe este tipo de pandeo local de falla, ¿no? Entonces, si tenemos el atiesador nos ayuda a prevenir esta falla, ¿ya? Entonces, en líneas generales, acá ustedes pueden ver cuáles son las fórmulas o las consideraciones para pandeo, en este caso local de la pieza, ¿no? Y lo mismo, ¿no? La relación, tendríamos los tres campos, ¿no? Este sería cuando no tiene esbeltez, o sea, si ustedes relacionan en el gráfico que les había dado, columnas cortas, acá tendríamos las medias y aquí estarían las largas, ¿no? Donde prácticamente si extrapolamos a este concepto de pandeo local, se presenta lo mismo, ¿no? Cuando es relativamente la pieza compacta, corta, ¿no? En todas las direcciones, pues el comportamiento ya es, digamos, está garantizado que no existe un pandeo local. Sin embargo, cuando ya pasamos en este otro rango, ya sea para el pandeo, digamos, el rango intermedio, fíjense, ¿no? De placas en este caso que son esbeltas, ¿no? La resistencia de esa placa, pues, reduce gradualmente hasta donde tenemos ya piezas que son esbeltas como tal, donde ya es la curva, es una ecuación parabólica en la que nos permite hacer este tipo de reducción de la resistencia, ¿no? Entonces acá está lo mismo, ¿no? La redistribución, ¿no? Y hay un efecto von Karman, precisamente de secciones, ¿ya? Que él ha ido estudiando. Hay dos autores que sí les recomiendo, es von Karman Stress, a ver, lo vamos a poner. Y el otro es von Mises, ¿no? El von Mises, ustedes van a ver las tensiones, estas son la redistribución, fíjense, de tensiones dentro de la pieza, ¿no? Y el otro es von Mises, o sea, son los esfuerzos. Porque es con doble S. Mises Stress. Es este, ¿no? Entonces, Mises prácticamente lo que hace es estudiar no solamente en una dirección, sino en las tres direcciones el comportamiento de la tensión, ¿no? Fíjense, acá está la forma general de tensión que puede soportar un elemento. Entonces, son dos
dos autores que se los recomiendo que vayan leyendo un poco para la determinación de tensiones en 3 dimensiones, ¿no? Muy bien, entonces vamos por ese lado, digamos, volviendo acá, ¿no? A esa determinación de tensiones. Y bueno, en líneas generales, acá está la primera norma que ustedes tienen que empezar a leer. Ya no es la norma AISC, fíjense, es la AISI. Entonces la idea, les he dejado bibliografía en el Classroom sobre la norma AISI. Aquí te voy a cerrar la puerta de un poquito. Bien. Ok, perfecto, continuamos. Entonces, la idea precisamente para el diseño de elementos atizados y no atizados nos dan estas dos fórmulas de referencia. Ahora les quiero mostrar más abajo, bueno, acá está la redistribución de tensiones en función del perfil, ¿no? Y es un perfil delgado, y en función de esto, cómo se está haciendo la redistribución de cargas dentro del perfil, ¿ya? Acá está, cuando nosotros giramos, por eso era tan importante que ustedes un poquito puedan hallar las inercias, digamos, con un ángulo de rotación, ¿no? Cuando se produce esa torsión. Y acá empezamos con las fórmulas de torsión, ¿no? Esta es la primera clase en la que les muestro la parte torsional, ¿no? Entonces, si ustedes se acuerdan, estos todos son elementos de torsión, ¿no? Estos son de un esfuerzo axial. Este sería, digamos, en el eje X, ¿no? Este en el eje Y, pero ambos son esfuerzos axiales, ¿no? Acá está la determinación del radio de giro. He hecho una pregunta a unos compañeros que era el radio de giro, no me ha respondido, ¿no? Y es en realidad una propiedad que ustedes la tienen que llevar en resistencia de materiales, ¿no? Entonces, a partir de todo esto, ustedes vean que claramente está identificada la torsión en este punto, ¿no? Entonces, el diseño de la norma ahí sí ya contempla una verificación por torsión del elemento. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Y la fórmula general, una vez que nosotros vamos a ir trabajando en los planos de simetría, por ejemplo, esta es para un eje de simetría, donde, como ustedes ven, Y vale 0. Entonces, la ecuación general de diseño sería esta, ¿no? Entonces, se las muestro solamente, importante cuando ustedes vayan a hacer el diseño, que por lo menos se acuerden de la formulación general, ¿no? Aquí estamos haciendo secciones de doble simetría, ¿no? ¿Ya? En este caso, fíjense cómo se produce el pandeo acá local de la pieza, ¿no? Se produce acá y acá. Entonces, en este sentido, tendríamos primero la carga axial, va a deformar el elemento, y segundo, la flexión o inclusive torsión que puede existir, ¿no? Entonces, el momento flector, fíjense, debe ser absorbido por el perfil delgado en esta sección, así como la carga puntual también. Entonces, estaríamos trabajando sobre flexo-compresión para este perfil, claramente, ¿sí? Ahora, si nosotros vamos viendo las normas que nos vota, las fórmulas que nos vota la norma ya ahí sí, va a hacer la verificación precisamente de sus relaciones de lados y base, ¿no? Entonces, esta relación es la que nos permite hacer una verificación si la sección es compacta. Cuando tenemos una carga puntual en el elemento que es esbelto, fíjense, acá tenemos una falla exactamente por pandeo en el alma, el pandeo local, ¿no? Entonces ustedes tendrían todo esto. Tenemos conexiones soldadas, apernadas y afiliadas, algo habíamos visto de las conexiones soldadas, ¿no? Acá es una fórmula general, ¿ya? Acá esto sigue siendo, digamos, el diseño, pero a tracción. Y la fórmula que les había mostrado el día lunes, porque ayer se hizo más la difusión, ¿no? de los candidatos que van a ser elegidos, me parece, el viernes, ¿no? Entonces, vamos con esto, ¿no? Sí. Ya, bueno, son fórmulas de pandeo, simplemente. Quiero llegar a la formulación general.
Ahorita les muestro. Bueno, este es el momento, pero ya contemplado con el valor correspondiente. Aquí está. Esta es la fórmula que habíamos visto el día lunes, ¿no? ¿Se acuerdan? Tenemos momento en una de las direcciones, momento en las otras direcciones y la carga axial. Puede ser tracción o compresión. Fíjense, la variación digamos, la fórmula es similar para ambas, ¿sí? Y esto debe ser menor o igual a la capacidad del elemento, ¿no? Entonces, la forma general de diseño se le va sumando cuantos esfuerzos que nosotros tengamos que considerar, ¿no? Si tuviésemos que hablar de torsión, tendríamos que incluir flexocompresión o flexotracción torsionante, tendríamos que incluir aquí un más, pero de esta forma, que es la que acabo de mostrarles, ¿no? La componente de torsión es esta, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar precisamente la verificación de torsión, de resistencia a torsión, tendríamos que considerar ya toda esta parte de la fórmula más, ¿no? Bien, entonces en líneas generales, cuando nosotros vamos trabajando lo que son los elementos combinados, ¿no? Con atizadores o sin atizadores, precisamente nosotros hacemos una verificación de ambos esfuerzos, ¿no? De tanto atracción como compresión, y las fórmulas obviamente son más complejas, ¿no? Entonces, por eso nosotros cuando ya hemos terminado de ver flexión y digamos algo de soldadura, como lo hemos venido manejando, recién podemos introducir estas fórmulas de tensión combinada, ¿no? Entonces, en el libro, bueno, ustedes tienen dos posibilidades de revisar, ¿no? La formulación de todo esto. Uno sería con, acá, ok, vamos a ver, ok, y tenemos nosotros, ¿dónde está? Norma, aquí, conformados en frío. Fíjense, son varios textos, ¿no? Para el que quiere un poquito investigar más, tiene alto para leer acá, porque es una carpeta comprimida de varios libros, ¿no? Con relación a secciones conformadas en frío y perfiles delgados, ¿no? Con la norma IEC, ¿no? Y si nos vamos a nuestro texto típico, que es el McCormack, ¿no? En este ustedes pueden encontrar el elemento de diseño más básico, ¿no? De esfuerzos combinados, ¿ya? Acá, carga axialmente y a compresión. Este podría ser uno, ¿no? Diseño cargados axialmente y a compresión, y nos falta la flexión, compresión y por momentos, aquí, flexión y fuerza axial, el capítulo 11, ¿no? Entonces, acá habíamos quedado también en la formulación general, ¿no? De diseño según la norma ISC para perfiles fundidos, ¿no? O sea, que no son conformados en vacío. Esta es la formulación general, ¿ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Una opción es resolver este ejercicio, si pues, lo practican. Y lo otro sería, que ustedes también tienen en el ILAFA, ¿no? En el cuaderno de ejercicios del ILAFA, les va a dar también fuerzas combinadas, fíjense. Entonces acá está flexión axial y flexocompresión, los ejercicios, ¿sí? Entonces verificaré, bueno, por ejemplo, en compresión, a ver, vemos, resistencia a compresión, acá está un ejercicio, ¿no? Nos verificaré un ratito, por favor, acá en el Classroom. Yo quiero volver a entrar para, bueno, este es ejemplo 11.1. Vamos a entrar. ¿Cómo está su tarea con relación a esto? Ya.
manera. Perfecto. Y veremos. Ok, ustedes están haciendo el ITEA, ya han hecho el McCormack, ¿no? Los problemas hasta el 8, ¿no? Los 7, 8. Ok. Nos faltaría entonces 9, 10, 11, ¿no? Especialmente el 11. Y el ILAFA han hecho tracción, compresión y acá se me ha pasado esto es ITEA. Editar. Vamos a, no es ILAFA, es ITEA. Eso se va para arriba, entonces no hay ningún problema. Ok, entonces en el ILAFA tienen tracción, compresión, flexión. Ahora nos tocaría el trabajo de clase de esfuerzos combinados, ¿no? Entonces lo vamos a poner acá, crear, tarea, vamos a poner esfuerzos combinados, y aquí le vamos a poner ILAFA para no confundirnos, ¿no? Y ahí ustedes tienen los ejercicios de flexión y tracción. Bueno, está por defecto. Para el lunes, ¿no? Yo creo que ahí van a tener más tiempo para poder leer un poco, para dedicarse. Todas las entregas que sean hasta medianoche, no tengo problema, ¿ya? Entonces nos vamos al ILAFA, ¿ya? Que sería los esfuerzos combinados. Esto que les estoy pidiendo, ¿no? Ustedes hacen impresiones de pantalla y lo suben. Entonces tendríamos hasta el día lunes esta tarea, ¿ya? Y considero importante ahora trabajar, porque hemos hecho en metálicas, ¿no? Habíamos hecho hasta el 8, ¿ya? Bien, un ratito voy a ir otra vez arriba, disculpen. Ok. Bueno, tienen todo esto hasta aquí. El estudio de vigas, ¿no? Ya, vigas por momentos, 10, cortante, flexión, etc. Estos dos los dejamos un ratito, sería flexión y fuerza axial. El 11 y el 14, ¿no? Hacemos los ejercicios propuestos más del 11 y el 14. Entonces vámonos a trabajo de clase, crear tarea, y vamos a poner capítulo 11, McCormack. Aquí le vamos a poner ejercicios propuestos, ¿ya? Entonces, esto va a... si para el lunes va a ser esto, lo haremos para el siguiente miércoles, ¿no? Así tiene más tiempo, hasta el 18. Y esto se iría a metálicas, ¿no? Metálicas, ¿ya? Ese sería el 11. Todos los ejercicios propuestos, por favor, háganlos. Estaría, si quieren, la página. En el 11 está la 386. En la 386. ¿Ya? El teclado. Ya, creamos esta tarea. Y después haríamos sobre soldadura, que es el tema 14, ¿no? Entonces, capítulo 14. McCormack. Y tendríamos acá ejercicios propuestos. Ya, nos vamos a quedar una semana más hasta el 23, ¿no? Medianoche, y la tarea sería metálicas, ¿no? Entonces, esto había estado en ejercicios 519, en la 519. Entonces, sí, 519. Listo. Entonces, ustedes tendrían estos, cúmulo, digamos, de ejercicios que resolver, ¿no? Para estas fechas. ¿Listo? Hasta aquí va a entrar en el segundo parcial. O sea, los temas del segundo parcial son, si ustedes se acuerdan, va a entrar soldadura, o sea, el capítulo 14, ¿no? Soldadura.
va a entrar esfuerzos combinados, o sea, flexión y fuerza axial, y va a entrar flexión con verificación cortante, ¿ya? Hasta ahí. El tema de secciones de perfiles delgados no lo tomamos en examen, ¿ya? Bien, empiecen por favor a hacer los ejercicios ahora, ¿no? Y vayan también terminando lo del ILAFA, ¿no? Es lo que necesitamos hacer, ¿listo? Muy bien, creo que la clase de hoy podríamos dejarla hasta ahí. Ya está todo más estructurado. Hasta estos temas van a dar su examen correspondiente. Y nos podríamos ver el lunes o más.